Muy buenas noches, estimados estudiantes. Soy la licenciada Pilar Cantos de la asignatura de Historia. Hoy día vamos a ver el tema sobre el origen de la humanidad, los homínidos. Lo que se busca con este tema es evaluar la capacidad de los estudiantes para desagregar de un todo sus partes y emitir juicios fundamentados. En este caso, el proceso de desestructuración de la comunidad primitiva matriarcal a causa de la división del trabajo, la propiedad privada sobre los medios de producción, el patriarcalismo y el machismo. Por ello, lo ideal sería formar grupos de trabajos mixtos que investiguen las imágenes arqueológicas primigenias de la mujer como madre y diosa de la naturaleza y explicar las condiciones en que esta situación fue trastocada hasta el presente. Seguramente el debate con notas, gráficos, tarjetas, ayuda de memoria y la elaboración de ensayos con sentido crítico pueden contribuir a cimentar una dirección diferente que rompa con un imaginario estereotipo de la mujer. El intercambio de roles en diferentes situaciones pueden también ayudar a interiorizar el punto de vista de la otra edad. Muy bien, los objetivos que vamos a tener para este tema será analizar y comprender los conceptos de tiempo, historia, cultura y trabajo a través del examen de las diferentes producciones y manifestaciones humanas para establecer las razones profundas de sus afanes, proyectos y utopías. Otro objetivo que veremos será identificar las primeras y originarias manifestaciones culturales a partir de la descripción del contexto histórico en que se originaron, para distinguir cuáles de estos elementos son parte de nuestra identidad latinoamericana e ecuatoriana en la actualidad. También vamos a estimar los principales aportes culturales de las diversas culturas y civilizaciones, no solo occidentales, en la construcción de la historia universal y que a la postre recibiremos los latinoamericanos de Europa, de África y de Asia mediante la identificación de sus contribuciones más importantes para valorar la diversidad pasada y presente. Otro objetivo será reivindicar el rol de la mujer en la construcción material y simbólica de las sociedades humanas a través del estudio de su papel en la invención de la agricultura, la transmisión de saberes y costumbres y la producción intelectual para evaluar el surgimiento del machismo y el proceso de marginación y sometimiento de la mujer y la pérdida de su prevalencia, incluso en el imaginario religioso primigenio. Muy bien, a continuación les voy a compartir la pantalla para que puedan ir viendo conmigo los temas. La evolución de los homínidos. Los actuales seres humanos somos el resultado de un largo proceso evolutivo que conocemos como proceso de hominización. Las teorías sobre este proceso están en constante estudio,
Por lo que sí sabemos con certeza es que la evolución no fue lineal, sino que coexistieron diversas especies de homínidos. El naturalista inglés Charles Darwin planteó en su libro El origen de las especies que los animales que existen en la era actual son el resultado de modificaciones y adaptación al medio ambiente que sufrieron especies anteriores. Este proceso implica que las nuevas especies sean más complejas e incorporen nuevas capacidades. Evolución biológica. En el caso de los homínidos, los primeros aparecieron en África, en el Valle del Rift, hace 4 millones de años. Eran los Australopithecus, que iniciaron el bipedismo. Utilizaban palos y piedras para realizar algunas tareas. Romper huesos para comer el tuétano, coger frutos de árboles, etc. Pero aún no fabricaban herramientas, eran bastante vegetarianos. Hace 2500 años evolucionaron hacia el primer representante del género Homo. El Homo habilis, hombre hábil, llamado así porque ya empezó a fabricar utensilios, era carroñero. ¿Eso qué quiere decir? Que comía los desperdicios que dejaban los animales porque entre ellos se mataban y esos desperdicios ellos se los comían. El antecesor inmediato del ser humano actual es el hombre de Cromañón, quien vivió hace aproximadamente 40.000 años, cuyos fósiles fueron encontrados en Francia. Para sobrevivir, el Homo sapiens se agrupó en hordas, consideradas las primeras organizaciones sociales de la prehistoria. Posteriormente, hubo distintos representantes del género Homo que evolucionaron de forma paralela, tanto en África como en Asia y Europa. Eso quiere decir que en todos estos continentes ellos evolucionaron al mismo tiempo. Y es obvio que fueron descubriendo por sí mismos ciertas situaciones que les permitió vivir. Además de carroñar, también cazaban y progresivamente fueron perfeccionando su tecnología y sus conocimientos. Todos acabaron extinguiéndose, excepto el Homo sapiens, el hombre pensante, el ser humano actual. Su origen fue africano y desde ese continente pobló Asia, Europa y posteriormente América y Oceanía. El Homo sapiens se ha estudiado a partir de un conjunto de fósiles llamados hombre de Neandertal, encontrados en Asia Central, cercano a Oriente y Europa. Aquí tenemos un pequeño mapa de cómo ellos fueron organizándose. En la parte de aquí abajo tenemos una visualización. Dice los Australopithecus andaban erguidos, se extinguieron hace millones de años y estaban localizados al este de África. Luego tenemos, vemos que la altura era de 1,20 m, que su capacidad craneal era de 400 centímetros cúbicos. Luego tenemos el Homo habilis. Ellos ya podían hablar. Estaban localizados en África y medían aproximadamente 1,40 m. Luego tenemos el Homo erectus, hombre erguido. Eso quiere decir que ya estaba de pie. Su aspecto físico era parecido al nuestro.
ya eran cazadores. Localización: estaban en Europa, Asia y Oceanía, y su estatura era 1,60 m. Luego, más adelante, vemos que ya tenían su cráneo de entre 800 y 1000 centímetros cúbicos. Luego vemos al hombre de Neandertal. Eran cazadores, vivían en grupos, ya ellos practicaban este rito de enterrar a sus muertos. Estaban localizados en Europa, Asia y África. Finalmente tenemos al Homo sapiens, el hombre de Cro-Magnon, especie a la que pertenecemos los hombres de hoy. Eso quiere decir los hombres y las mujeres, ¿verdad? Porque a veces se entiende cuando se dice hombres, se considera que solamente fue el hombre y no considerada la mujer. Dominaban las técnicas de caza y practicaban ritos religiosos. Su estatura, 1,70 m. Vamos a ver. Vamos a compartir ahora un pequeño video para que ustedes vayan observando cuál fue la evolución de los homínidos. La evolución del hombre, o también hominización, se define como el proceso de transformación de la especie humana, de sus ancestros hasta el estado actual. El término humano, en el contexto de su evolución, se refiere a los individuos del género Homo. Sin embargo, los estudios de la evolución humana incluyen otros homínidos como Ardipithecus, Australopithecus, etc. Los científicos han estimado que las líneas evolutivas de los seres humanos y de los chimpancés se separaron hace 5 y 7 millones de años. A partir de esta separación, la estirpe humana siguió ramificándose, originando nuevas especies, todas extintas actualmente, a excepción del Homo sapiens. Etapas de la evolución del hombre. Existió un largo camino evolutivo de los primeros homínidos. Las especies que presentaron verdaderos saltos evolutivos, es decir, verdaderos momentos de cambio, fueron las siguientes. Australopithecus fue el primer homínido bípedo, caminaba en 2 patas y podía correr en terreno. Poseía mandíbulas poderosas y fuertes molares, además de largos miembros, y pasaban gran parte de su vida en los árboles. Homo habilis. Esta especie de homínidos debieron adoptar una posición más erguida porque las variaciones climáticas hicieron crecer los pastizales y les obligó a que se paren sobre sus 2 pies para divisar posibles peligros. Su característica más importante fue el cambio en forma de la alimentación. Ya no solo comían frutas y vegetales, sino también animales. Homo erectus. Son los primeros homínidos que se distribuyeron ampliamente por la superficie del planeta, llegando hasta el sudeste y este de Asia. Cuerpo alto, espesas cejas y gran musculatura. Descubrieron el uso del fuego y fabricaron la primera hacha de mano. Homo sapiens. Vivió en Europa, en África y en Asia. Se caracterizó por la utilización de instrumentos de piedra y uso más trabajados. Cambió la forma de cazar, usó y dominó el fuego, empleó la vestimenta, aumentó el tamaño de las poblaciones con sus rituales y arte. Homo sapiens sapiens. Sus características físicas son las mismas que de los hombres actuales.
tuvo cambios muy importantes en la organización económica y social, como las primeras formas de agricultura y domesticación de animales, y la vida en ciudades. Su representante más fiel es el hombre de Cro-Magnon, Francia. Evolución biológica. En el caso de los homínidos, los primeros aparecieron en África, en el Valle del Rift, hace 4 millones de años. Eran los Australopithecus, que iniciaron el bipedismo. Utilizaban palos y piedras para realizar algunas tareas, romper un hueso para romper el tuétano, coger frutos de árboles, etc. Pero aún no fabricaban herramientas, eran básicamente vegetarianos. Hace 2.5 millones de años evolucionaron hacia el primer representante del género Homo, el Homo habilis, llamado así porque ya empezó a fabricar utensilios y además era carroñero. Posteriormente hubo distintos representantes del género Homo que evolucionaron de forma paralela, tanto en África como en Asia y Europa. Todos acabaron extinguiéndose, excepto el Homo sapiens, el ser humano actual. Su origen fue africano y desde este continente pobló Asia, Europa y posteriormente América y Oceanía. La hominización. Descendemos de los hominidoides, un antepasado común a los simios y a los homínidos. Hace unos 5 millones de años, un grupo de homínidos se distinguió de los simios antropomorfos. A lo largo de millones de años, los homínidos sufrieron una serie de cambios físicos que los diferenciaron de los simios y que les fueron dando su aspecto actual. ¿Cómo? Adopción de una posición bípeda, es decir, comenzaron a andar sobre dos piernas, cambios en la cadera, las piernas y los pies para poder sostener el peso del cuerpo y mantener el equilibrio. Aumento de la capacidad craneal y desarrollo del cerebro, facilitando por el cambio de posición de la columna respecto al cráneo. Evolución material. Lo que distingue a los humanos del resto de animales es la capacidad de adaptarse a su entorno, no solo percibiéndolo y analizándolo, sino que utilizando su experiencia para fabricar soluciones que maximicen sus habilidades. Revisemos las 3 etapas de la historia. Paleolítico. Es el periodo más largo de la historia del ser humano. Se extiende desde unos 3 millones de años en África hasta unos 10.000 años antes de Cristo. Se define como la edad antigua de piedra. El hombre del Paleolítico era nómada, es decir, se establecía en un lugar y se quedaba hasta agotar todos los recursos naturales. Este periodo se subdivide en 3 etapas y cada una corresponde a un estado de evolución en el proceso de la hominización durante la prehistoria. Paleolítico inferior. Predominó el uso de hachas de mano talladas rústicamente y lascas de pedernales. No conocían todavía la utilización del fuego. Paleolítico medio. Los neandertales fabricaron puntas de lanza, cuchillos y raspadores para madera y pieles. Además, utilizaron el fuego. Paleolítico superior. El Homo sapiens perfeccionó las técnicas de talla y consiguió piezas pequeñas y afiladas, denominadas microlitos, que en mangadas se convertían en flechas, cuchillos, etc. Mesolítico. Se sitúa al final de las glaciaciones, unos 10.000 y 8.000 años antes de Cristo. Trajo temperaturas superiores y periodos de lluvia en Europa y Asia. Tundras y estepas se transformaron en selvas y surgieron nuevas especies de animales adaptadas a estas regiones. El hombre comenzó a modificar sus costumbres y alimentarse de nuevas especies de peces y aves, empleando el arco y la flecha en las cacerías. Vivían en salientes rocosas y chozas, practicaban el trueque y domesticaban animales como el perro, el asno y el buey. Neolítico. Se extiende entre 8.000 y 6.000 años antes de Cristo. En este periodo el hombre, además de dedicarse al cultivo de cereales, seguía practicando la caza y la pesca y también criaba ganado. Se agrupaba en poblados y construía las viviendas con ladrillos cocidos al sol. Era un periodo característico, fundamentalmente por su uso de instrumentos de piedra pulida. Inventaron la rueda, que les permitió trasladar objetos de gran tamaño, el arado de piedra, el telar, la piedra de moler granos y el torno alfarero.
A partir del Neolítico, hombres y mujeres pasaron de ser nómadas a sedentarios. También comenzó el cultivo de la tierra y la domesticación de los animales. Las personas trabajaron de manera conjunta e implementaron la división de tareas según el sexo, la fuerza y la edad. El Neolítico en América. En lo que conocemos como América, la revolución agrícola se desarrolló entre 6.000 y 2.500 años antes de Cristo aproximadamente. Y al igual que el resto de continentes, el hombre pasó de nómada, cazador, recolector a sedentario, a agricultor y pastor. Podemos identificar tres zonas en las que se desarrolló este periodo hacia el 3.500 a.C. Las tierras altas y semidesiertas de México, la costa y sierra de Perú, la selva tropical de las cuencas del Orinoco y Amazonas. ¿Sabes qué es revolución neolítica? Hace 10.000 años, finalizada la última glaciación en la zona geográfica conocida como Creciente Fértil, sucedieron una serie de cambios en la vida de la sociedad primitiva. A eso la conocemos como revolución neolítica. Si quieres conocer más temas similares a este, suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de nuevos contenidos en El Profe de Historia. Y si tienes algún tema que te guste y quieras saber más de él, escribe un comentario en la parte de abajo y con gusto lo haré. Esto ha sido todo, jóvenes. Hasta la próxima clase. Ya, muy bien, estimados estudiantes. Como pudimos observar en el video, eh, ya lo que les había ido contando, también lo pudieron ustedes observar en ese video para ir reforzando el tema, ¿no? Ahora vamos a observar, vamos a ver la acción material y simbólica del Paleolítico. Lo que distingue a los seres humanos del resto de los animales es la capacidad de adaptarse a su entorno. Como estábamos escuchando en el video, dice que el hombre se adaptó al entorno en que vivía, ¿verdad? Entonces ya no estaba de un lugar a otro, sino que ya se fue asentando. Además, también ya fueron percibiendo y analizando y utilizando sus experiencias para predicar soluciones que iban ya mermando todas las dificultades que tenían, aumentando sus habilidades. Estas habilidades que iban aumentando eran en lo que se refiere a la caza, ¿verdad? El control del fuego. El control del fuego mejoró las condiciones de vida del Paleolítico. Vemos ahí a un ladito, como dice, el encendido a partir de la chispa que provoca al golpear, ¿verdad? El sílex contra un trozo de hierro, ¿no? Y al lado tenemos el encendido a partir de una rotación de un palo sobre una madera. Entonces ahí vemos las dos formas que ellos descubrieron de obtener fuego. El fuego ellos les permitía ya calentarse y no pasar tanto frío, y también ya podían cocer sus alimentos. Entonces, esto lo hacía más dirigible a ahuyentar a los animales y calentar las piedras para trabajarlas mejor. Podían endurecer la madera de las lanzas, dirigir la caza, hacer señales, preparar colorantes con ocre o carbón. Eso quiere decir ya los colores, ¿verdad? De lo que quedaba quemado, entonces ya ellos lo aplastaban y con eso formaban los colores. Además aplastaban las hojas y también formaban otros colores. Entonces ya ellos descubrieron el color. El Homo erectus debió de conocer el fuego, pero hasta los neandertales
no se aprendió a encenderlo y controlarlo de manera efectiva. Eso quiere decir que ellos podían de manera involuntaria provocar fuego, pero no sabían cómo mantenerlo. Ahora tenemos creación de herramientas. Ahí vemos a un lado ciertas herramientas de forma rústica que ellos fueron creando para poder realizar la pesca, también para poder cortar las carnes, cortar las pieles, hacer lanzas para poder cazar. Los hombres y las mujeres del Paleolítico se alimentaban de lo que ofrecía la naturaleza, mediante la caza, la pesca y la recolección. Es decir, practicaban una economía depredadora. Depredadora significa que todo lo que estaba a su alrededor, ellos lo consumían. La recolección de frutos, bayas, raíces o huevos era la base de la alimentación, pero poco a poco fueron incorporando carne a su dieta, obtenida principalmente mediante el carroñero y la caza de animales pequeños, ¿ya? Entonces, esos eran los animales que sobraban de los otros animales que comenzaban a matarse entre ellos, entonces lo que quedaba, ellos eso lo recogían. El Homo habilis creó y perfeccionó herramientas para cazar, recolectar y transformar pieles en vestido. Recuerde que ellos no tenían vestimenta, entonces inventaron la forma de cómo ellos abrigarse, abrigar su cuerpo, protegerlo. Entonces, estas herramientas creadas de forma rústica también empezaron a cortar las pieles, a secarlas y a hacer vestimentas para ellos. Estas herramientas constituyeron una primitiva actividad fabril de productos terminados que servían de medios para satisfacer esas necesidades básicas. La fabricación de armas como el arco y la flecha o el propulsor de lanzas facilitó la caza mayor que solía organizarse en grupo. Eso quiere decir que ellos en grupo o en manada de personas, ellos iban a cazar. O sea, no iban solos porque los animales eran grandes y algunos de ellos podían ser peligrosos. Bueno, eran peligrosos. Entonces ellos iban muchos para poder cazar algún animal. Y como estos eran grandes, entonces estaban obligados a ir en manadas. La utilización de arpones y redes posibilitó la pesca. Aquí tenemos a un ladito, vemos el proceso de elaboración del bifaz, o sea, de la piedra, especie de una hacha paleolítica. Primero se seleccionaba una piedra y se le daba forma. Luego se elaboraba un filo para que ésta pueda cortar y perforaban las formas lo perforaban de tal forma que parezca un martillo de hueso. Entre las materias primas utilizadas para fabricar armas se encontraban la piedra, el hueso, las pieles y astas de animales, maderas, fibras vegetales, conchas, aunque los restos mejor conservados son las herramientas talladas en piedras, o sea, son las que hasta ahora se mantienen con la igual forma que tenían desde el inicio, ¿no? A pesar de que han pasado los años, se las ha podido conservar. En este sentido, el Paleolítico es de gran importancia para el desarrollo de la economía a lo largo de toda la historia, porque fue en ese periodo que la evolución de las habilidades manuales y su maximización a través de las herramientas dieron origen a la tecnología de su tiempo, ¿no? No estamos hablando de la tecnología actual, sino de la tecnología que ellos fueron descubriendo. ¿Dónde vivían estos seres humanos? Tenían un lugar para ellos poder vivir. Entonces,
ellos se asentaron en las zonas fértiles y se desplazaban en busca de alimentos. Eran nómadas, vivían en cuevas y en ocasiones en campamentos de cabañas construidas con los materiales propios de la zona. Eso quiere decir que ya con las ramas, huesos, barro, pieles de animales, lo que estaba a su entorno, construyeron casas que no eran, o sea, ya no eran cuevas, sino que estaban fuera y eran construidas por sus propias manos. En la imagen que está ahí, podemos observar cómo ellos iban a la casa, ¿verdad? Ahí está representado un animal, un mamut, obviamente grande, por lo que necesitaban muchas personas para poderlo cazar. ¿Cómo se organizaban? Se organizaban en clanes y la colaboración de todos los miembros era básica para la subsistencia. No había una especificación del trabajo, o sea, tanto hombres como mujeres trabajaban y hacían las mismas labores. Era una sociedad igualitaria, pero posiblemente algún miembro del grupo debió dedicarse a las tareas rituales. Eso quiere decir como el hombre que se conectaba espiritualmente con sus dioses, ¿no? Mientras que otros destacaban en la casa, en la elaboración de herramientas o en la creación artística. ¿Qué era la creación artística? En las manifestaciones que ellos dejaron, a elaborar cosas materiales o hacer dibujos que representaban sus vivencias. ¿Cómo se organizaban? El primero en trabajar la piedra fue el Homo habilis, que utilizó guijarros tallados por una cara mediante percusión. El Homo erectus ya tallaba los guijarros para las dos caras y por eso los conocemos como bifaces. Eran instrumentos que tenían diferentes usos. Servían para cortar, rascar huesos y madera, afinar pieles de animales. También se tallaba madera para construir lanzas o cuencos paleolíticos. Los neandertales aprendieron a utilizar las lascas que saltaban de los núcleos de las piedras y así fabricaron instrumentos más especializados como rascadores, puntas de flecha, buriles, cuchillos. Trabajaron en la madera y el hueso de forma rudimentaria. También tallaron la madera para construir estos instrumentos que les servían a ellos para, para poder cazar y sobrevivir. Además de que le hacían con estas piedras bifaces, ellos empezaron a cortar las pieles de los animales y hacerle huecos para crear vestimentas que los cubriera del frío. Tenemos el Paleolítico Superior. El Homo sapiens perfeccionó la técnica de talla y consiguió piezas pequeñas y afiladas, denominadas microlitos, que en mangadas se convertían en flechas, cuchillos, hoces, picos, etc. También tallaba lanzas y cuchillos de madera endurecidos al fuego y elaboraba arcos para lanzar flechas más lejos y propulsores para las lanzas. Esta era la tecnología que utilizaban los primeros hombres. Todos estos eran fabricados para la pesca, ya que fabricaban anzuelos y arpones con huesos. Perfeccionaron el curtido de la piel de animales que utilizaban para la elaboración de vestidos y calzado. Recuerde que en la antigüedad ellos no conocían nada de lo que tenemos ahora y no tenían instrumentos para cubrirse del frío. Además, caminaban distancias muy grandes y cuando iban a cazar. Entonces, esa necesidad
hizo que ellos vayan creando todos estos instrumentos que les sirvió para que puedan abrigarse y puedan caminar. Entonces aquí tenemos que crearon vestidos, calzados, abrigos y contenedores. Cosían con tendones, o sea, los tendones eran las partes de los animales y agujas hechas de hueso. Entonces vemos que ya ellos conocieron lo que es ya coser y utilizaron los medios que ellos tenían a su alcance. Eran elaboradas de cuerdas y cestos de esparto, lino o mimbre. En este cuadro podemos observar el paleolítico inferior, paleolítico medio y el paleolítico superior. Cada uno de ellos con los instrumentos que utilizaron cada uno de los hombres que evolucionaron. Aquí tenemos el Homo habilis, que ya vemos que ellos crearon lo que es el guijarro, tenían la lasca, ahí vemos las imágenes, tenían un percutor. Todo esto les servía a ellos para cortar la leña, para fracturar los huesos y les servían además como armas. El Homo erectus, ahí podemos ver que está una punta de hacha de mano bifaz con dos aristas cortantes. Eso quiere decir que tenía dos caras que podían cortar. Aquí tenemos un núcleo de sílex. Aquí tenemos un retoque por ambas caras, bifaz y lasca. Entonces, el proceso que lleva de la piedra. Esto lo utilizaban también para cortar la madera, para arrancar los tubérculos, que son los frutos o alimentos que están debajo de la tierra, y para despedazar animales. Recuerde que ellos al inicio no conocían cómo despedazar la carne de los animales. Entonces, con estas piedras ellos podían abrirlos. El Homo sapiens neandertal. Vemos aquí una lámina de sílex. Tiene la punta de flecha, un perforador. Esto le servía como un arma eficaz para cazar. El raspador, que era curtido de pieles. Perforador, agujeaban las pieles para el cocido. Entonces, cada una tenía como una función. Luego tenemos al Homo sapiens. Este ya creó una punta de flecha de sílex. Tenemos un arpón hecho de hueso, una aguja de hueso y un propulsor de madera o asta. Estas flechas fáciles de unir a un palo. También formaban arpones que les servían de instrumentos para la pesca. También tenemos ahí una aguja cosido de pieles. Eso les servía para coser las pieles, para elaborar su vestimenta. También tenemos un propulsor, que era de mayor alcance de tiro para la caza. Entonces, esto les ayudaba a ellos para mejorar la caza. Muy bien, ya hemos visto un poco de lo que es los homínidos. Nosotros tenemos aquí en el libro, en el texto que usted tiene en casa, también podrá ver todo lo que yo le he explicado en este momento y podrá reforzar todo lo que hemos escuchado en la clase de hoy. Ya, ustedes van a responder un cuestionario. Entre ellos están, ya les voy a enviar una hojita donde van a estar las tareas y van a tener que responder las siguientes preguntas. ¿Quiénes fueron los homínidos? Estos fueron las especies antecesoras de la especie humana actual
y a la cual heredamos sus características físicas, como el bipedismo, ¿no? Andar ya en dos patas. Tenemos otra pregunta. ¿Dónde y cuándo aparecieron los primeros homínidos? Ya, eso ya lo dijimos. Vamos a buscar a retroceder un poquito y vamos a ir respondiendo las preguntas. ¿Qué es bipedismo? Muy bien, ya se lo dije hace un momento. Ya sabemos lo que es el bipedismo. ¿A qué especie pertenecen los hombres y mujeres de hoy y cuál fue nuestro origen? Esa sería la cuarta pregunta que usted va a responder. Ahora tenemos, ¿qué es el paleolítico? Luego tenemos, ¿qué es el neolítico? ¿Qué es una Venus? Venus era una figurilla, ¿no? Tallada en forma de mujer. ¿Qué es el arte rupestre? También hablamos, el arte rupestre son las manifestaciones que ellos tenían grabados sobre rocas o al aire libre, ¿no? Entonces, con esas preguntas, nosotros vamos a trabajar para hacer un taller. Luego de eso, usted va a hacer, a responder otra pregunta, que se las voy a dejar en este momento. Recuerde que ya también las voy a enviar en un archivo para que usted las pueda responder. Ordena cronológicamente los principales homínidos que marcaron el proceso de hominización y relaciona cada uno con las siguientes características. Aquí tenemos el Homo habilis, descubre el fuego y elabora bifaces. El Homo sapiens, primer homínido que fabricó instrumentos. El Homo erectus, pleno control del habla y creador del arte. El Australopithecus, primeros en realizar prácticas rituales y funerarias. El Homo neanderthalis, contemporáneo del Homo erectus en la península ibérica. El Homo antecesor, inicio del bipedismo. Entonces, usted lo que va a hacer es ordenarlos cronológicamente quiénes fueron primero y le va a poner 1, 2, 3, de acuerdo al orden que usted considere. Recuerde que todo esto usted lo puede resolver con la ayuda del texto y con el material que le estoy dando ahora y además el material que le voy a enviar. La siguiente pregunta sería, indique cuáles de los siguientes conceptos hacen referencia al neolítico. Entonces ahí tenemos un grupo de palabras como cerámica, nómadas, agricultura, autosuficientes, economía, los bifaces, creciente fértil, ganadería, tejido, bronce, megalitos, sedentarios, hierro. Entonces, ¿cuál de esos conceptos hace referencia al neolítico? Recuerde que hemos visto paleolítico, neolítico, ¿no? Y hemos visto aquí. Luego de esto, usted que haya respondido esas preguntas, usted va a observar el video que presenté al inicio. Ya les voy a enviar el enlace. Usted va a observar ese video y va a agruparse por 8 personas por cada grupo. Debe organizarse eligiendo primero un jefe de grupo y luego escoger quiénes van a realizar la investigación y quiénes van a grabar el video. Entonces, esto es un trabajo grupal. La tarea deberá presentarla al finalizar el parcial. Esto usted lo debe enviar, solo el jefe de grupo debe enviar el enlace donde usted hizo el video, donde usted lo publicó. Recuerde que lo puede publicar en cualquiera de las redes sociales de su elección
y luego solo me envía a mí el link. El video debería tener un máximo de 10 minutos. Recuerde que no debe ser tan extenso para que haga usted el trabajo. Muy bien, estimados estudiantes, creo que le vamos dando con esto ya un final a la clase de hoy. Espero que quede entendido, lo que era la clase de hoy. Recuerde que usted debe tener claro quiénes eran los homínidos, dónde vivían, cómo vivían ellos, dónde se asentaron, cuál fue el motivo por el cual ellos ya se asentaron y ya no anduvieron errantes. ¿Cómo fue ese proceso que ellos pasaron para poder alimentarse, tener vestimenta? ¿Cuál fue el proceso de ellos para elaborar herramientas? Y tenemos que ver también la creación del fuego, cómo influyó en ello. Entonces, estas son las preguntas que nosotros nos hacemos al final de la clase. Recuerde que todo el material se los voy a poner, se los voy a enviar y también ustedes deben enviarme cuáles son los estudiantes que pertenecen al grupo. Y recuerde que solamente el jefe de grupo me va a enviar el enlace, el cual contendrá el video de la tarea. Y las preguntas que envié, usted me va a enviar el archivo respondiendo las preguntas. Recuerde que esa tarea sí es individual. Bueno, estimados estudiantes, muchas gracias. Que tengan un excelente día y que ustedes puedan concretar las tareas con la mayor disponibilidad que tengan, aplicando todas sus habilidades y destrezas y los conocimientos que ha adquirido en la clase.